Autores. 4. El sujeto pasivo. El sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico protegido, o más exactamente, el titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro. Es un concepto distinto del sujeto pasivo de la acción, que es la persona sobre la que recae la conducta típica. En muchos casos coinciden, pero esta coincidencia de personas no siempre es así. Junto al sujeto pasivo existe la noción clásica de objeto material, que es la persona o cosa sobre la que recae la conducta típica. Generalmente se identifica con el objeto de la acción. Viene a complementar al llamado objeto formal, que es el bien jurídico. En la actualidad el objeto material desempeña una función ínfima en la teoría del delito. Históricamente el corpus delicti desempeñó un papel esencial, pues su lugar esencial ha sido precisamente ocupado por el concepto de bien jurídico. A de tenerse en cuenta que estos conceptos no equivalen exactamente a la noción procesal de perjudicado. Por ejemplo, en un homicidio coinciden el titular del bien jurídico, la vida, y la persona sobre la que recae la conducta de matar, objeto material. Pero en un robo no siempre. Así la entidad bancaria es la propietaria del dinero transportado, pero la conducta del robo recae sobre los agentes privados que la custodian, sujetos pasivos de la acción, siendo el dinero robado el objeto material y el patrimonio o propiedad del bien jurídico protegido. Sujeto pasivo pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas. Entre estas últimas, destacan el Estado y toda clase de sociedades mercantiles, civiles o públicas. Distinto es el llamado sujeto pasivo masa, que es una construcción legal, art. 83,2 grados Código Penal, para agrupar en un solo proceso a varios sujetos pasivos individuales, víctimas de idénticos delitos patrimoniales, cometidos por los mismos autores a lo largo del tiempo y en diferentes lugares. Por ejemplo, en estafas cometidas en la venta de viviendas a múltiples perjudicados, en robos en varios domicilios, apropiaciones indebidas de pequeñas cantidades a múltiples perjudicados, etc. Últimamente ha cobrado gran fuerza la idea de la víctima del delito, llegándose a hablar de la victimología y de la victimodogmática. Lo que fundamentalmente se quiere subrayar es que el derecho penal tradicionalmente se ha centrado en estudiar el delito y al delincuente, descuidando la atención a la víctima. Por ello ahora se ha tratado de otorgar a la víctima una función destacada tanto en el proceso penal como en el derecho penal sustantivo. Es más, en opinión de algunos autores, en la actualidad se comprueba una tendencia a que la víctima se sitúa en el papel central de la discusión, desplazando incluso la perspectiva de la sociedad representada por el propio Estado. Por todas estas causas, su opinión o decisión se considera ahora importante a efectos de suspensión o sustitución de la pena, en la responsabilidad civil, en la creación de atenuantes para el infractor que trata de reparar o disminuir el daño ocasionado, y desde luego en el nacimiento o reforzamiento de toda una serie de mecanismos procesales que garantizan su presencia activa en el proceso penal. Tema X. Antijuridicidad y ausencia de antijuridicidad. L. Justificación. Sumario. 1. Antijuridicidad material y antijuridicidad formal. 2. Bien jurídico y contenido de injusto. 3. La ausencia de antijuridicidad, la justificación. 4. Legítima defensa. 5. Estado de necesidad justificante. 6. Ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo y cumplimiento de un deber. 7. Recapitulación. 1. Antijuridicidad formal y antijuridicidad material. La antijuridicidad expresa una relación de contradicción entre una determinada forma de realización de un tipo penal y la totalidad del ordenamiento jurídico. En otras palabras, antijuridicidad significa la contrariedad de un hecho típico con el derecho en su conjunto. Es decir, que una conducta infringe el derecho. En definitiva, la antijuridicidad es la violación del derecho. Ahora bien, la antijuridicidad puede entenderse de diferentes formas. Estas diferentes concepciones es lo que a continuación vamos a analizar. En primer término, importa especialmente la distinción entre antijuridicidad formal y antijuridicidad material. Esencialmente se entiende por antijuridicidad formal la mera relación de contradicción entre una conducta y la ley.
mientras que por antijuridicidad material se entiende la contradicción de un hecho con el interés social protegido por la norma. Si se aceptara esta doble concepción de la antijuridicidad en sentido estricto, comportaría grandes consecuencias. Así, para los partidarios de un concepto formal, sería antijurídica una conducta siempre que formalmente contraviniera la norma, con independencia de que lesionara o no algún bien jurídico, esto es, se podrían calificar de antijurídicas conductas carentes de lesividad, daño. Por el contrario, un entendimiento puramente material podría comportar declarar antijurídicas conductas lesivas aunque no formalmente previstas en la norma. O a la inversa, declarar justificadas conductas que aunque formalmente sean contrarias a derecho, sustancialmente no comportan daño alguno. Como inmediatamente se observa, esta distinción está ligada al sistema de fuentes del derecho penal y muy significativamente al principio de legalidad penal. Es decir, todo depende si se acepta que la única fuente de creación del derecho penal es la ley, o si por el contrario junto a esta también se admiten otras vías de creación de normas penales. En cualquier caso, hoy mayoritariamente prevalece una concepción unitaria de la antijuridicidad que compagina ambos aspectos, formal y material, de la misma. Así, no puede entenderse solo formalmente, sin referencia a la idea de dañosidad, pero tampoco puede aceptarse que los intereses sociales protegidos sean fijados al margen o por encima de la ley. De ahí que se sostenga que solo son contrarios al derecho, o sea, antijurídicos, los comportamientos lesivos a los intereses sociales que la ley contempla. En conclusión, la antijuridicidad no puede concebirse solo formal o solo materialmente, como si fuesen nociones contrapuestas. Muy al contrario, las dos perspectivas de la antijuridicidad son imprescindibles para lograr comprender su completa dimensión. Otra clasificación distingue entre una concepción objetiva y otra concepción subjetiva de la antijuridicidad. Esta distinción tiene su origen en el diferente fundamento que unas y otras teorías atribuyen a la antijuridicidad. Así, quienes piensan que la razón última por la que una conducta es contraria a derecho radica en la desobediencia o en la mala voluntad que comporta, conciben subjetivamente la antijuridicidad. Por el contrario, quienes entienden que un hecho es contrario a derecho en razón de su lesividad o de su contrariedad a la norma, configuran objetivamente la antijuridicidad. También existen posturas mixtas, al considerar que el comportamiento es desvalioso tanto en razón del desvalor de la intención, como en razón del desvalor del acto. Cierta vinculación a esta cuestión posee la distinción entre desvalor de acción y desvalor de resultado, muy comúnmente empleado en doctrina y jurisprudencia. Aunque generalmente su aceptación va ligada a planteamientos objetivos de la antijuridicidad. Así el desvalor de resultado precisa en los delitos de resultado, que, además de la conducta típica, se ocasiona el resultado jurídicamente desaprobado. Se trata de una magnitud graduable, en consideración a múltiples criterios, como la extensión del daño, o al contrario la disminución del daño, o en fin la afectación a múltiples perjudicados. Por su lado, el desvalor de acción o de acto contiene dos partes, la subjetiva, siendo la intencionada la más grave, dolo, y la menos la no intencional, imprudencia, y, una segunda parte, de naturaleza objetiva que atiende al modo y circunstancias de la ejecución. Pero en realidad, la opción por una de estas concepciones depende del previo entendimiento que se tenga de la norma jurídica y del derecho. Al exponer la estructura y función de la norma jurídica ya se explicaron las razones para inclinarse por una concepción objetiva de la norma y, por tanto, de la antijuridicidad, pues entre otros argumentos, es la más compatible con la idea del Estado de Derecho, y en consecuencia la que más favorece una limitada construcción del derecho penal en beneficio de la libertad individual. 2. Bien jurídico y contenido de injusto. El concepto de bien jurídico parte generalmente de la idea de valor, es decir, de todo aquello que posee un valor para el ser humano, que significa, que importa o que es necesario para su vida individual o colectiva. Por tanto, la idea de valor se extiende a cualquier realidad, material o inmaterial, que posea un significado valioso para la vida en convivencia del ser humano, e incluye diversas categorías, como pueden ser los derechos subjetivos, los principios jurídicos, políticos, sociales, personas, objetos, instituciones, intereses, entidades, potestades o poderes públicos, libertades, deberes u obligaciones, etc.
de suerte que bien jurídico puede definirse como todo valor de la vida humana, bien, protegido por el derecho jurídico. No obstante, existen varias concepciones dogmáticas sobre el bien jurídico, desde las iniciales vinculadas a la idea de dañosidad social, pasando por otras igualmente materiales, hasta otras de naturaleza formal o procedimental. No obstante, el bien jurídico como concepto tradicional de la dogmática penal ha sufrido diversas críticas, especialmente las concepciones materiales y teleológico-formales, por cuanto resultan circulares y difusas. Bien jurídico es todo lo que recibe protección. En realidad, la cuestión central radica en su entendimiento como un concepto unitario y en identificar bien jurídico con un objeto. Los diferentes bienes jurídicos son tan diferentes, que al no existir un núcleo material o formal común a todos ellos, resulta imposible definirlo como una clase de objetos, y en consecuencia no existe un concepto unitario. Por consiguiente, no puede sustentarse un concepto material único, en términos de objeto, sino concebirlo procedimentalmente, en términos de justificación, como todo aquello cuya tutela legitima el castigo. En definitiva, integra toda clase de derechos o intereses, individuales o colectivos, a los que el derecho considera susceptibles, dignos y necesitados de tutelar mediante la amenaza de una pena criminal. Esto es, considera que su importancia social es tan elevada, que precisa garantizar su conservación recurriendo al arma más poderosa de la comunidad, y de ahí que conmine con penas la lesión o la puesta en peligro de estos valores básicos. Así, por ejemplo, se habla en derecho penal de los siguientes bienes jurídico-penales, ya sean de naturaleza individual o personal, o de naturaleza colectiva o supraindividual: vida humana, patrimonio, propiedad y derecho de crédito, libertad sexual, libertad de movimiento, salud e integridad física, vida prenatal, inviolabilidad del domicilio, honor, relaciones familiares, intimidad, orden público, integridad moral, dignidad, medio ambiente, ordenación del territorio, patrimonio histórico y cultural, orden socioeconómico, derechos de los trabajadores, administración de justicia, administración pública, hacienda pública, patrimonio de la seguridad social, orden público, propiedad intelectual, etc. En la actualidad, la importancia del bien jurídico es tal en el derecho penal, que se habla incluso del dogma del bien jurídico. Con ello quiere decirse que esta idea representa el primer momento que el ius puniendi del Estado ha de justificar, para injerirse en la libertad de los ciudadanos. Es decir, si toda creación de delitos comporta una limitación en la libertad de los individuos, el Estado ha de poder explicarla. Y precisamente la primera razón es que la conducta descrita como delito represente un daño o cuanto menos un peligro para un bien jurídico. Esta limitación al Estado, y que afecta igualmente al poder legislativo a la hora de crear delitos, como al poder judicial en el momento de aplicar las leyes, es denominado principio de ofensividad o lesividad. Y constituye una manifestación del principio de legalidad penal, pues es la norma la única que fija el valor a defender, o sea, el bien jurídico protegido. En este mismo sentido se han pronunciado varias resoluciones de las principales cortes constitucionales europeas. Por ejemplo, así lo ha venido haciendo el Tribunal Constitucional Español desde la CCSTC noviembre de 1981 y 62/1982, donde se declara que toda limitación de derechos individuales mediante la amenaza de una sanción penal ha de justificarse desde la tutela de bienes jurídicos. Una categoría diferente, pero muy ligada a la idea de bien jurídico, es la noción del contenido de injusto. En efecto, cada tipo delictivo requiere una diferente forma de atacar el valor que ampara, bien jurídico protegido. De lo que se deduce que hay diferentes formas, medidas o grados de violar la norma. Es decir, que se trata de una categoría que admite graduación. Y si la antijuridicidad es la infracción del derecho, puede afirmarse que el contenido de injusto de una infracción puede graduarse según la medida exigida de violación del bien jurídico protegido. Así, los tipos penales pueden configurarse como delitos de lesión si requieren su efectiva lesión, o como delitos de peligro si solo precisan la creación de un riesgo. La diferencia entre unos y otros se encuentra en el grado o medida en que los respectivos tipos requieren el ataque al bien jurídico protegido. De modo que en los delitos de lesión se precisa que la conducta lesione efectivamente el bien jurídico.
mientras que en los delitos de peligro, la consumación se verifica con la creación de un riesgo determinado para el bien jurídico. A su vez, los delitos de peligro se clasifican en peligro concreto si la conducta ha de comportar una probabilidad de producción efectiva de daño, mientras que se habla de delitos de peligro abstracto cuando la realización de una clase de conductas resulta en sí misma peligrosa y, por tanto, en sí misma ya está desvalorizada. Tradicionalmente el legislador venía optando por definir la mayoría de los delitos mediante estructuras de delitos de lesión. Sin embargo, en los últimos años, el legislador se ha visto arrastrado por las exigencias de las sociedades modernas, procediendo a adelantar la línea de protección con la creación de numerosos tipos de peligro. La finalidad de esta expansión del derecho penal, y del uso intenso de esta técnica legislativa de los delitos de peligro, es aumentar la tutela de intereses individuales, por ejemplo, la integridad de las personas, amenazados por las nuevas formas de criminalidad y las nuevas tecnologías, gramo, delitos informáticos, manipulaciones genéticas, fraudes a los consumidores. Pero también la de ofrecer cobijo a intereses colectivos emergentes, fruto de determinadas conquistas sociales, derechos de los trabajadores, medio ambiente. A título de ejemplo, puede decirse que son delitos de lesión los delitos de homicidio, contra el patrimonio, la salud e integridad, la libertad sexual, etc. Son delitos de peligro concreto el delito ecológico o la conducción temeraria. Y puede citarse como ejemplo de delito de peligro abstracto la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o la tenencia ilícita de armas. No ha de confundirse la clasificación que distingue entre delitos de lesión y de peligro, con aquella otra que distingue entre delitos de resultado y delitos de mera actividad. Se trata de clasificaciones que responden a criterios diferentes, la primera al contenido de injusto, y la segunda a la estructura de la conducta. De modo que no cabe identificar los delitos de lesión con los delitos de resultado, ni los delitos de peligro con los delitos de mera actividad. Antes, al contrario, las posibilidades de combinación de las dos clasificaciones son muy variadas, porque hay que insistir, cada una responde a pautas diversas. Por ejemplo, el homicidio es un delito de lesión y de resultado. Pero la violación es un delito de lesión y de mera actividad. La tenencia ilícita de armas es un delito de peligro y de mera actividad. Mientras que el delito ecológico es un delito de peligro y de resultado. 3. La ausencia de antijuridicidad, la justificación. La antijuridicidad expresa una relación de contradicción entre una determinada forma de realización de un tipo penal y la totalidad del ordenamiento jurídico. En otras palabras, antijuridicidad significa la contrariedad de un hecho típico con el derecho en su conjunto. Por ello no basta que una conducta sea típica, relevante para la ley penal, para afirmar sin más que sea antijurídica. Porque ya se sabe que tipo y antijuridicidad son conceptos distintos. Y mientras el tipo únicamente expresa que una conducta interesa o es relevante para el derecho penal, la antijuridicidad es algo más, puesto que significa que una conducta es contraria a todo el derecho, y no solo que es relevante, interesa, a una parte del mismo, el derecho penal. Lo cual comporta afirmar que puede haber conductas típicas que, sin embargo, no sean antijurídicas. Y desde luego, también comporta la existencia de conductas que sean típicas y también antijurídicas. Esta aparente paradoja solo puede explicarse desde dos presupuestos básicos. Primero, que el derecho es un todo unitario del que el derecho penal es solo una parte. Y segundo, que en la vida humana existen situaciones de conflicto de intereses, en los que para salvar uno de ellos es inevitable dañar al otro. De ahí que digamos que la muerte del agresor, que es una conducta típica de matar, no sea antijurídica porque el agredido tenía derecho a defenderse. No había otra solución que elegir entre una y otra vida. Y el derecho opta por la del agredido ilegítimamente bajo ciertos requisitos. Así, en ciertos casos, el ordenamiento jurídico contempla como adecuados a derecho determinados comportamientos típicos que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos. En estos casos no hay contrariedad al derecho, y reciben el nombre de ausencia de antijuridicidad. Y esta ausencia de antijuridicidad acontece cuando concurre una causa de justificación. La mayoría de la doctrina considera que el fundamento de la justificación reside en la idea del conflicto de intereses.
de modo que surge un conflicto entre dos bienes jurídicos, el tutelado en el correspondiente tipo penal y otro que trae causa en otro precepto legal, ya sea en la misma legislación penal o ya sea en otra clase de norma. Y este conflicto únicamente puede resolverse a favor del interés superior. Cuando este interés superior es el contenido en otro precepto, obliga necesariamente a salvarlo en detrimento del interés protegido en el tipo penal. En definitiva, para salvar el bien superior es imprescindible sacrificar el bien de rango inferior. Y precisamente llamamos causas de justificación los supuestos de conflicto, en donde se ejercita, mediante una conducta típica, un derecho preponderante en detrimento de otro inferior. Un caso extremo es el derecho a la vida, pues el ordenamiento autoriza con ciertos requisitos a salvar la vida del agredido a una costa de sacrificar la propia vida del agresor. Esta causa de justificación se conoce como legítima defensa. Así, puede decirse que la conducta de matar al agresor es típica pero no antijurídica, porque en última instancia resulta justificada. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que el nacimiento de intereses, bienes o derechos, así como el ejercicio legítimo de los mismos, proviene del ordenamiento jurídico en su conjunto. De modo que las causas de justificación no surgen únicamente del derecho penal, sino que generalmente traen causa en normas del derecho privado, del derecho administrativo y muy especialmente de la Constitución. Baste como ejemplo señalar los conflictos más habituales entre tipos penales y los derechos fundamentales. Así el conflicto entre conductas típicas de los delitos contra el honor y la invocación del derecho a la libertad de expresión e información. O el conflicto entre otros derechos fundamentales y el ejercicio de deberes públicos o ejercicio legítimo de profesiones y cargos públicos, derecho al honor, intimidad, libertad, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones, entran en conflicto con los deberes impuestos a autoridades y funcionarios en el marco de un proceso penal para su esclarecimiento. En este contexto ha de situarse también el secreto profesional de funcionarios, abogados o médicos frente a la obligación de declarar. A continuación estudiamos precisamente las causas de justificación existentes en el CCP nicaragüense de 2007, es decir, los supuestos de ausencia de antijuridicidad. Esto es, los casos en los que aunque se haya realizado una conducta típica, existe un interés superior reconocido por el derecho, que autoriza la lesión ocasionada. Eso sí, siempre que haya discurrido conforme a los cauces y requisitos exigidos legalmente. No obstante, las causas de justificación se hallan tasadas en el ordenamiento jurídico, pudiendo operar a través de la legítima defensa, del estado de necesidad y del ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo o del cumplimiento de un deber. Todas ellas se encuentran expreso acomodo en el art. 34 Código Penal, dentro de las llamadas eximentes de la responsabilidad criminal. 4. Legítima defensa. La eximente de legítima defensa está regulada en el art. 34,4 grados del Código Penal de 2007. Si concurren todos los requisitos exigidos, opera como una causa de justificación que exime totalmente de la responsabilidad penal. Pero también puede aplicarse como eximente incompleta, esto es, como una atenuante cualificada, art. 35, 1 grados con relación al art. 80 Código Penal, donde establece su penalidad atenuada, cuando falta alguno de los requisitos no esenciales requeridos en el precepto y entonces determina una atenuación de la pena. Se acepta tanto la legítima defensa propia como la de terceros. Es decir, que se puede alegar legítima defensa por el mismo sujeto agredido que se defiende de una agresión. Pero también se puede invocar legítima defensa en casos en que el defensor acude a defender a un tercero que está siendo agredido. Ahora bien, tanto si se trata de defensa propia como si se trata de defensa de un tercero, el art. 34,4 grados Código Penal exige la concurrencia de 3 requisitos esenciales para poder apreciar la eximente, que son, agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión, y la falta de provocación suficiente por parte del defensor. A. Según doctrina y jurisprudencia, la agresión ilegítima consiste en un ataque actual, inminente, real, directo, injusto, inmotivado e imprevisto. Ha de ser un ataque real que suponga un peligro real y objetivo con potencialidad de dañar un bien jurídico. En principio, cualquier bien jurídico personal es susceptible de ser atacado y, por consiguiente, de ser defendido, vida, integridad,
libertad sexual, libertad de movimientos, intimidad, honor, propiedad, domicilio, etc. Se excluyen las actividades simplemente amenazadoras cuando no van acompañadas de la racional convicción de un peligro real e inmediato. La agresión ha de proceder de un acto humano. Y ha de ser ilegítima, es decir, constituir un acto injustificado e injusto. Así, por ejemplo, varias resoluciones del Tribunal Supremo Español, SSTS 29 de diciembre de 97 y 29 de enero de 98. En caso de defensa de los bienes, existe agresión ilegítima cuando el agresor ha dado comienzo a un delito o falta y que se ponga en peligro grave de deterioro o pérdida inminente. STS 14 de noviembre de 98. No existirá legítima defensa por falta del requisito comentado, en los siguientes supuestos: cuando se repele una vez que la agresión ya ha concluido, en casos de riña mutuamente aceptada, por meros insultos o amenazas, ante petición de explicaciones, o imprecaciones verbales o de gestos equívocos, por la negativa a entregar algo, o incluso ante la negativa de retirar un vehículo aparcado. Muy complejas son las hipótesis de error acerca de la agresión, llamados legítima defensa putativa, a los que deben aplicarse las reglas del error. Bien unos entienden que ha de aplicarse el art. 25 Código Penal, mientras que otros apreciarán el art. 26 Código Penal, salvo cuando se trata de errores evidentes. Ejemplos característicos son los casos donde el sujeto cree erróneamente que alguien le va a agredir, y entonces, creyendo que se está defendiendo, dispara sobre el supuesto agresor. B. La necesidad de la defensa es el segundo requisito esencial y ha de concurrir siempre, tanto para apreciar la eximente completa o incompleta. Para que pueda hablarse de defensa ha de existir previamente una agresión actual, que es justamente la que desata la necesidad de repelerla. Si no existe agresión actual, no hay situación de defensa. Nuevamente hay que recordar los casos de error, donde se produce una apreciación equivocada acerca de la existencia de un peligro inminente. Defensa putativa. Desde luego, requiere una valoración objetiva sobre la necesidad de defensa. Esta valoración ha de efectuarse desde una perspectiva ex ante situándonos en la posición del que se defiende, que incluye el análisis de todas las circunstancias concurrentes. STS Español de 17 de septiembre de 98. Por ejemplo, para doctrina y jurisprudencia existe necesidad de defensa si se trata de dos agresores armados, aunque luego fueran armas de fogueo, al tiempo que gritaba que lo iban a matar. Pero por el contrario, no existirá necesidad de defensa, no apreciando siquiera la eximente incompleta, si el agredido inicialmente, una vez desarmado el agresor, comienza o sigue golpeándole. En todo caso, requiere una valoración desde módulos objetivos: paridad entre el bien atacado y el afectado por la reacción defensiva, la proporcionalidad del medio o instrumento utilizado, y el empleo o uso del mismo, el mayor o menor desvalimiento de la víctima, la perturbación anímica del que se defiende. También ha de tenerse en consideración la posibilidad de huir o retroceder y la existencia de alternativas defensivas menos gravosas. Por ejemplo, estas resoluciones del Tribunal Supremo Español de SSTS 9 de diciembre de 99, 23 de enero de 98, 30 de enero de 98. En principio todos los bienes son defendibles, salvo que se trate de lesiones insignificantes. También aquí son de gran complejidad los casos de error sobre la existencia de un peligro inminente que justifique la reacción defensiva. Desde luego no puede apreciarse la eximente en casos de agresión ya finalizada o ya detenida por el agredido. Junto a la necesidad de la defensa, ha de exigirse la racionalidad o proporcionalidad del medio empleado para repelerla. Se trata de una difícil valoración que supone un criterio flexible de proporcionalidad, también efectuado desde una perspectiva ex ante, y considerando la situación en que se encuentra cada sujeto. Así, ha de evaluarse la existencia de otras alternativas de defensa menos gravosa. La paridad ha de efectuarse entre la entidad del ataque y de la defensa, la diferencia de edad y corpulencia, la semejanza objetiva de armas e instrumentos, el uso que se haga de los mismos, el estado anímico del que se defiende, posibilidad de dirigir el disparo a una zona corporal menos vulnerable. Por ejemplo, habrá proporcionalidad entre el ataque con un palo de grandes dimensiones y con un clavo en la punta, empleado de forma letal, y el disparo con arma de fuego. Pero generalmente se dirá que
No existe proporcionalidad objetiva entre el ataque con un palo de billar partido por la mitad y el uso de una navaja de 11 centímetros. Doctrina y jurisprudencia siempre exigen un ánimo de defensa, que constituye un elemento subjetivo de la causa de justificación, STS 23, enero de 98. Otro argumento para excluir la aplicación del eximente es precisamente si no se aprecia el citado elemento subjetivo de justificación, que sucede cuando el ánimo es la venganza, o en casos de riñas mutuamente aceptadas. C. El tercer requisito es la falta de provocación suficiente del que se defiende. No se trata de valorar si la conducta del agresor es o no una provocación suficiente, sino si el que se defiende previamente había provocado la conducta del agresor con actos que determinaron necesariamente su ataque. STS 16 de febrero de 98. Por ejemplo, no se apreció la legítima defensa en el caso de una riña entre dos grupos, pues no existió provocación suficiente si, después de la discusión, uno de los grupos atacó a uno solo de los miembros del otro. 5. Estado de necesidad justificante. Se encuentra regulado en el art. 34,5 grados, y al igual que la anterior causa, puede operar tanto como eximente completa, impunidad, como también incompleta, determinando en este caso una atenuación extraordinaria de la penalidad, arts. 35, 1 grados y 80 Código Penal. El precepto señala textualmente, el que en estado de necesidad, lesione o ponga en peligro un bien jurídico o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos. 1 grados. El mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar. 2 grados. La situación de necesidad no haya sido provocada intencionalmente por el sujeto. 3. El necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. El estado de necesidad es siempre una situación límite y excepcional, que han de ponderar los jueces en cada caso. Según constante doctrina y jurisprudencia, la apreciación del eximente precisa que la realización de la conducta típica sea la única forma de salvar un bien jurídico. De lo contrario, cuando el conflicto de bienes pueda ser resuelto por otra vía menos gravosa, habrá faltado la necesidad, y con ello la posibilidad de aplicar la eximente. Desde luego no cabe alegar estado de necesidad en casos de legítima defensa del agresor frente al que se defiende. Generalmente se admite por doctrina y jurisprudencia que el estado de necesidad se considera causa de justificación cuando el conflicto se plantea entre bienes desiguales, sacrificando el necesitado el bien inferior en beneficio del interés superior. Mientras que se considera que el estado de necesidad es una causa de inculpabilidad, una excusa, cuando el conflicto se produce entre bienes de igual valor o de la misma entidad, sacrificando uno en beneficio del otro. STS 24 de noviembre de 97. Se considera justificado quien para salvar la salud ante una situación extrema de hambre hurta pequeñas cantidades de alimento. O quien para salvar la vida de unos niños en peligro a causa de un incendio allana la morada ajena. En cambio, si se trata de bienes de la misma entidad, solo se apreciaría como causa de inculpabilidad o excusa, pero no como causa de justificación. Salvar la propiedad del necesitado sacrificando la propiedad de un tercero. En síntesis, la enumeración de los requisitos del estado de necesidad son los siguientes. Existencia de un mal inminente y grave, que ponga en peligro manifiesto un bien jurídico propio o ajeno. Al igual que en la legítima defensa, cabe el estado de necesidad propio y el de tercero, necesidad de lesionar un bien jurídico ajeno con el fin de evitar el peligro. Que se hayan agotado todos los recursos existentes para solucionar el conflicto antes de proceder antijurídicamente, habiendo sido imposible poner remedio por vías lícitas, que el mal que se trate de evitar no sea mayor que el que se causa, lo que exige siempre una ponderación judicial de los intereses en conflicto. El mal ha de ser actual, absoluto, real, efectivo, grave, inminente, injusto e ilegítimo. El peligro ha de afectar a bienes básicos del sujeto o de su familia, gramo, alimento, vestidos, vivienda, asistencia médica, que el sujeto necesitado no haya provocado intencionalmente. Dolosamente, la situación de necesidad, y que el necesitado no tenga, por razón de su cargo u oficio, la obligación de asumir o sufrir los efectos del mal, STS 26 de marzo de 98. 6. Ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo y cumplimiento de un deber. Según el art. 34,7 grados del Código Penal,
Está exento de responsabilidad criminal el que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. En el caso de la Policía Nacional, el uso de la fuerza y las armas estará regulado por la ley respectiva. Con esta redacción se configura la eximente como una norma abierta, que mediante una remisión normativa, abre la justificación a otras fuentes del derecho distintas al derecho penal. La razón es muy simple, ya que en otras ramas del ordenamiento jurídico, derecho administrativo, derecho civil, derecho tributario, se contienen derechos y obligaciones que, ejercitadas legítimamente y dentro de ciertas circunstancias, autorizan a sus titulares a realizar conductas típicas, lesionando bienes de terceros. El art. 34,7 grados Código Penal contiene, por tanto, una cláusula general de justificación, lo que significa que en el ordenamiento jurídico nicaragüense, las causas de justificación no conforman un sistema cerrado, sino abierto, puesto que permite acoger en su tenor a cualquier derecho o deber procedente de otras normas jurídicas. Queda consagrado de esta forma un principio obvio: quien obra conforme a derecho nunca puede comportarse antijurídicamente. Por ejemplo, si el Código Procesal Penal y otras leyes obligan a los fiscales a acusar, esto es, a imputar delitos contra las personas contra las que existan indicios racionales, nadie podrá decir que cometen un delito de calumnias, imputar falsamente un delito, puesto que la ley les obliga a ello. El art. 34,7 grados del Código Penal contiene 3 eximentes diferentes, aunque todas nacen del mismo principio general. Así pues, se distingue entre el ejercicio legítimo de un derecho, el cumplimiento de un deber, y el ejercicio de un oficio o cargo. Todas poseen en común la exigencia de que su ejercicio sea legítimo. Es decir, ha de discurrir por los cauces legales y los medios empleados han de ser jurídicamente idóneos. Por ejemplo, el acreedor tiene derecho de crédito a cobrar lo que le debe sobre el deudor, pero ello no le autoriza a hacerlo de cualquier forma, sino dentro de los cauces jurídicos previstos. Así, no puede intimidar al deudor, ni usar violencia contra su familia, ni robar o hurtar sus bienes. Todos tenemos derecho a manifestación, pero para que este derecho sea legítimo, ha de haber obtenido autorización gubernativa y discurrir conforme a la misma. Respecto al ejercicio legítimo de un derecho, destaca el ejercicio de derechos constitucionales, libertad de expresión e información, huelga, manifestación y reunión, asociación, el derecho de corrección de padres y educadores respecto a hijos y alumnos, castigos moderados, o los derechos nacidos del consentimiento del titular del bien jurídico, lesiones consentidas en la práctica de actividades deportivas. También cobran importancia los supuestos de ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber nacido del ejercicio de un oficio, como los relativos a la profesión de abogado, médico o periodista, secreto profesional, intromisiones en el honor e intimidad de terceros, determinadas intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos. A continuación nos centraremos en el cumplimiento de un deber nacido del ejercicio de un cargo público, y en especial a los relativos a la actuación de los agentes de la autoridad. Pensemos en el agente de policía que practica una detención, o entra en un domicilio, o registra a un sospechoso, y en general todos los casos donde se emplea violencia o coacción con la finalidad de preservar el orden público y en los que pueden producirse privaciones de libertad, de la intimidad, lesiones a la integridad o incluso la muerte de un ciudadano. Pues bien, la doctrina general sentada en esta materia por la doctrina y la jurisprudencia ha señalado que el eximente es aplicable a los agentes de la autoridad en misión de garantizar el orden jurídico y de servir a la paz colectiva, cuando la actuación es necesaria para evitar un daño grave, inmediato e irreparable, STS 21 de septiembre 99. Pero ello no significa que se conceda una facultad absoluta, sino sometida a los cauces habituales propios del cargo y a las circunstancias concretas concurrentes. De ahí que para apreciar la eximente deban concurrir los siguientes requisitos: la intervención siempre ha de ser necesaria, oportuna, proporcional y congruente, y la actuación no puede desbordar los límites establecidos reglamentariamente. Una enumeración más detallada de los requisitos que generalmente suelen exigirse puede resumirse del modo siguiente: a. Que el sujeto activo sea autoridad, funcionario público o agente de la autoridad, y que tenga competencia para el uso de medios violentos en el ejercicio de sus funciones,
No procede si se trata de vigilantes privados. B. Que la actuación se haya producido dentro del ejercicio de sus funciones. Hay que ponderar el riesgo y el deber de intervención en todo tiempo y lugar. C. Que exista cierto grado de resistencia o de actitud peligrosa de la víctima. D. Que sea necesario el uso de la violencia, necesidad en abstracto, es decir, que sin el empleo de violencia no le hubiera sido posible cumplir con la obligación de su cargo, precisa de un juicio ex ante de ponderación. E. Que la violencia o coacción concreta utilizada sea la menor posible para la finalidad perseguida, esto es, que se use el medio menos peligroso y menos lesivo posible, en atención a las circunstancias concretas concurrentes. Necesidad en concreto que requiere de un juicio ex post. La valoración de los anteriores requisitos corresponde efectuarlo a los jueces, y requiere fundamentalmente un juicio de proporcionalidad, donde, además, de enjuiciar la necesidad abstracta y concreta del uso de violencia, deberá efectuarse una ponderación racional de los intereses en conflicto, la especial preparación de los policías, la concreta utilización de las armas, si se trata de supuestos graves o leves, etc. También puede apreciarse la eximente incompleta si falta algún requisito no esencial. Por ejemplo, si existe necesidad en abstracto del uso de la violencia pero no concurre la necesidad en concreto. E igualmente es posible aplicar las reglas del error en casos de inexistencia de necesidad o de error sobre la proporcionalidad concreta. En cambio, si ha existido un uso excesivo de fuerza, desaparece la causa de justificación, tanto como eximente completa como incompleta. STS 16 de enero de 98. Ejemplos. No concurrirá la eximente cuando no exista necesidad en abstracto del uso de la fuerza para detener a un ciudadano que se encontraba sentado en la calle, en actitud pasiva, esperando a su esposa, causándole lesiones. Tampoco concurre cuando la policía hace violencia para detener a un ciudadano porque se negó a colaborar y a identificarse, al no existir razón alguna para ello. Tema 11. La culpabilidad de 1. Concepto y contenido. El principio de culpabilidad. La culpabilidad posee una extraordinaria importancia en el derecho penal, y constituye uno de sus conceptos clásicos. Opera tanto como uno de los elementos esenciales del concepto de delito, pero también como principio fundamental de la legislación penal y límite básico para exigir responsabilidad penal, es decir, para poder imputar subjetivamente un hecho delictivo a una persona. El principio de culpabilidad es reconocido por doctrina y jurisprudencia, aunque no posee una proclamación expresa de rango constitucional. Sin embargo, como quiera que su fundamento radica en la idea general de libertad, normalmente se entiende contenido o derivado del principio de legalidad y del principio de proporcionalidad o prohibición de exceso. La idea de culpabilidad se asocia con la idea de libertad personal y consecuentemente con la idea de responsabilidad personal por el acto injusto libremente ejecutado. En el Código Penal de 2007 se proclama en los arts. 9. No hay pena sin dolo o imprudencia. Y 21. Definición de delito, que vuelve a reiterar la exigencia de dolo o imprudencia. El contenido del principio penal de culpabilidad comporta dos consecuencias fundamentales. No hay pena sin culpabilidad y la pena no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad. Es decir, no puede castigarse a nadie si no es responsable personalmente de su conducta. Y segundo, la pena ha de ser proporcional al grado de responsabilidad. En cuanto al concepto de culpabilidad, tradicionalmente se distingue entre un concepto formal de culpabilidad y un concepto material de culpabilidad. El concepto formal de culpabilidad comprende todas las características del ánimo o intención que un determinado ordenamiento jurídico requiere para imputar subjetivamente una conducta a una persona. En nuestro caso tendría que extraerse del Código Penal. Por su parte, el concepto material de culpabilidad se configura generalmente sobre bases éticas, o de prevención, fines de la pena, o de la actitud interna jurídicamente desaprobada, o desde la idea de libertad individual. Es decir, el concepto material de culpabilidad apela al fundamento desde el cual declaramos a una persona responsable de un hecho y puede coincidir con el fundamento que posea en la legislación. En última instancia puede decirse que se trata de un concepto plenamente asentado en nuestra tradición cultural, llegando a formar parte de nuestro modelo de convivencia. En cualquier caso, la esencia de la idea de culpabilidad es puramente normativa, pues expresa el reproche que el derecho atribuye a una persona por haber infringido las
Normas jurídicas. En este sentido, la culpabilidad consiste fundamentalmente en la infracción de las obligaciones personales impuestas por el derecho. Y de forma muy especial, se refiere a la transgresión del deber de cumplir las normas, en cuanto normas objetivas que imponen el respeto a los valores que protegen. En consecuencia, la culpabilidad que aquí estudiamos es culpabilidad jurídica, y no una culpabilidad moral, ni ética, ni religiosa, ni política. La culpabilidad en derecho penal es culpabilidad por el acto aislado, y se reprocha al individuo exclusivamente el haber infringido una norma jurídica. O lo que es lo mismo, se le imputa la comisión de un hecho delictivo, haciéndole personalmente responsable del ataque típico y antijurídico a un bien jurídico protegido. De ahí que se rechacen concepciones moralistas de la culpabilidad, o configuraciones de la misma donde lo que se reprocha es la forma de ser de la persona, su carácter, o su modo de vida. En definitiva, se rechaza la llamada culpabilidad de autor, esto es, aquella que no se fundamenta en el hecho antijurídico, sino en la personalidad del autor. De ahí que el fundamento de la culpabilidad en un robo no debe buscarse en si el autor vivía desordenadamente, o era una persona antisocial, que despreciaba las leyes, sino exclusivamente en si es responsable de un apoderamiento ilícito. Desde esta concepción clásica de la culpabilidad, su estructura como elemento esencial del concepto de delito es la siguiente. En primer lugar se analiza la imputabilidad, la capacidad de entender y valorar las conductas y su significado jurídico, después el dolo y la imprudencia, que son las formas de imputar el hecho, y por último la exigibilidad, para determinar si era jurídicamente debido a un comportamiento distinto. En la próxima lección estudiaremos las diferentes causas de ausencia de culpabilidad, eximentes basadas en la inculpabilidad o excusas, analizadas por este mismo orden, es decir, agrupadas según afecten a la imputabilidad, las llamadas causas de inimputabilidad, al dolo o a la imprudencia, el error y el caso fortuito, o a la exigibilidad, las causas de inexigibilidad. Desde luego existen otras concepciones teóricas de la culpabilidad, incluso las que niegan su existencia. Pero es mayoritaria la opinión de su validez y necesidad, si bien el estudio de sus diferentes elementos o estadios no se estructure según el modelo clásico. 2. La imputabilidad. Imputar etimológicamente significa atribuir, por tanto, imputabilidad hace referencia al conjunto de características necesarias para poder atribuir a una persona el hecho típico y antijurídico cometido. Así, por pura lógica, si la culpabilidad consiste en un reproche al individuo por haber infringido el derecho, antes que nada debemos saber si es imputable, es decir, si esa persona, en el momento de la comisión del hecho, reunía las condiciones exigidas para ser capaz de imputación. En términos generales, la imputabilidad se define como capacidad de entender, valorar y actuar consecuentemente. Por tanto, en primer lugar requiere la capacidad de entender y valorar la naturaleza e ilicitud del hecho realizado. En segundo término precisa también la capacidad de poder actuar según esa apreciación, valoración o comprensión. Así pues, hace referencia a las capacidades físicas, biológicas, psíquicas y psicosociales de una persona en el momento de cometer el hecho. La imputabilidad no es pues equivalente a la capacidad de acción, sino a la capacidad de comprender lo que se está haciendo, a la capacidad de entender que la conducta es contraria a derecho, y finalmente, de poder dominar o controlar su conducta. El Código Penal no define expresamente la imputabilidad, sino que lo hace indirectamente en su art. 34, al enumerar las causas de inimputabilidad. Expresado con otras palabras, el concepto de imputabilidad ha de obtenerse a la inversa, al deducirlo de las causas en las que expresamente la ley señala que no existe responsabilidad por falta de capacidad de entendimiento. De modo que si una persona no puede incluirse en uno de los supuestos descritos en el art. 34, entonces será capaz de entender y valorar el significado antijurídico de su conducta y de poder actuar en consecuencia, es decir, será imputable, y podrá responder penalmente de su conducta ilícita. Como veremos en la lección siguiente, las causas de inimputabilidad o falta de capacidad de entender y valorar el hecho se recogen en el art. 34, y son 3: enajenación mental, actuación bajo efectos de drogas o alcohol, y alteraciones de la percepción de la realidad.
A estas habría que añadir los supuestos de minoría de edad según se desprende del art. 33 y de la Ley Reguladora del Sistema de Justicia Penal Especializada del Código de la Niñez y la Adolescencia. Libro 3. Muy importante es determinar cuál es el momento de la imputabilidad, es decir, en qué instante ha de medirse la capacidad de entender y valorar la ilicitud de la conducta. La regla general es muy simple: el momento determinante es el tiempo en que se realiza el delito. Si en ese instante tenía capacidad, será imputable, y si no la tenía, será declarado inimputable. Es, por tanto, independiente que antes de la comisión no la tuviera, pero luego, en el momento de realizar el hecho sí, o que después de su comisión con plenas facultades entrara, por ejemplo, en situación de enajenación mental. No obstante, hay que tener en cuenta las llamadas actio libera e incausa, es decir, aquellos casos en los que el sujeto busca intencionada o imprudentemente una situación transitoria de inimputabilidad para cometer el delito. Por ejemplo, consume drogas y alcohol para, una vez en estado de intoxicación, matar a su enemigo. En estos casos, como expresamente se dispone en el art. 34, 1 grados y segundo del Código Penal, al sujeto se le considera plenamente responsable, pues hay imputabilidad ya que en realidad comenzó a realizar el hecho desde el momento en que comenzó a beber para luego matar. Es decir, si se le considera imputable porque el sujeto se instrumentaliza a sí mismo en un flagrante fraude de ley, y en realidad comienza a ejecutar el delito desde el mismo instante en que trata de eludir su responsabilidad bebiendo o tomando narcóticos, en ese preciso momento, ya comenzó a planificar y a ejecutar la muerte. Y en ese momento sí tenía capacidad plena. 3. El dolo. Dolo e imprudencia son, en el modelo clásico de derecho penal, las dos formas de imputar o atribuir el hecho antijurídico al sujeto. Así se deduce de los arts. 95 y 21 del Código Penal. El primero al decir que no hay pena sin dolo o imprudegnia, y el segundo al incluir ambos términos en el concepto legal de delito. La diferencia esencial entre una y otra forma radica en que, mientras en la culpabilidad dolosa el autor ha querido realizar el hecho injusto, en la culpabilidad imprudente el sujeto no ha querido realizar el hecho, pero, sin embargo, se ha producido por su descuido y falta de cuidado, de modo que podía y debía haberlo evitado. De modo que, el dolo supone conocimiento y voluntad, intención, de realizar el hecho injusto. Por tanto, una persona actúa dolosamente cuando conoce lo que está haciendo, sabe que es contrario a derecho y, además, quiere hacerlo. El dolo, en su concepto vulgar, es saber lo que se hace y hacer lo que se quiere. En consecuencia, el dolo consta de dos elementos. Primero, el elemento intelectual, que se refiere al conocimiento del hecho y al conocimiento de su significación antijurídica. Y en segundo lugar, el elemento volitivo, pues una vez que el sujeto sabe lo que hace y su significado, tiene que quererlo, o sea, ha de actuar intencionalmente, aceptando las consecuencias que se deriven de su conducta. En la actualidad el dolo se define conforme a parámetros estrictamente normativos, alejándose cada vez más de inútiles intentos de concebirlo en términos psicológicos. La prueba del dolo en el proceso penal confirma esta nueva orientación, pues su concurrencia resulta imposible de demostrar a través de la prueba directa, en la medida que la conciencia, voluntad o intención de una persona no son perceptibles sensorialmente. El dolo no es un objeto que se halla en la mente del criminal. En consecuencia, el dolo solo puede determinarse mediante la prueba indiciaria, es decir, que debe deducirse mediante un juicio de inferencia de la conducta exteriorizada. Ahora bien, las diferentes gradaciones de la intención dan lugar a las diferentes clases de dolo, pues la voluntad o contenido del querer del sujeto respecto al hecho puede perfectamente graduarse. Así pues, se diferencia entre dolo directo y dolo eventual. Existe dolo directo cuando de forma consciente y querida, la intención del sujeto se dirige directamente al resultado propuesto, bien como un fin o bien asumiendo el resultado como una consecuencia necesaria del acto. Por tanto, es posible dentro del dolo directo diferenciar entre un dolo directo de primer grado cuando la intención del sujeto se dirige directamente al resultado, y las consecuencias de su acción son perseguidas como un fin. Querido es lo que el autor ha perseguido como meta, y otro de segundo grado, llamado dolo de consecuencias necesarias, en el que el autor se representa como necesarias las consecuencias de su actuar y las acepta.
querido es lo que el autor ha aceptado como consecuencia necesaria de su conducta. Por su parte, el dolo eventual existe cuando el autor se representa como probables las consecuencias de su comportamiento y, no obstante, decide actuar asumiéndolas. Querido es lo que el autor ha asumido. En ocasiones resulta muy complejo diferenciarlo de la imprudencia, en especial de la llamada culpa consciente o con representación. En el epígrafe siguiente se analizarán los criterios de diferenciación existentes. En muchas ocasiones para referirse al dolo directo se utilizan expresiones como de propósito, intencionadamente, con malicia, etc. Así pues, dolo directo de primer grado se da cuando alguien quiere matar y mata, o quiere dañar una cosa y la daña. Mientras que dolo directo de segundo grado cuando alguien quiere asustar a su anterior esposa y para ello coloca un explosivo en su casa, aceptando la consecuencia de su muerte si explota cuando ella esté en su interior. En el dolo eventual el autor asume el riesgo derivado de su conducta, o acepta el riesgo del resultado. Así, se ha considerado la existencia de dolo eventual de matar en los siguientes casos, aunque los acusados declarasen que no tenían intención de causar la muerte, pues no resultaba razonable según la lógica y la experiencia general, disparo a corta distancia a zonas vitales, maltrato a un bebé de 2 meses, incendio de un edificio sabiendo que había personas en su interior, lanzar un artefacto explosivo contra un coche de policía, ataque con cuchillo de grandes dimensiones que se clava en zona vital, policía que dispara a la altura de la cabeza del conductor al que persigue. A de tenerse presente que el dolo eventual es equiparable al dolo directo a efectos de penalidad, y según la jurisprudencia merecen la misma valoración y reproche penal, pues en ambos casos se menosprecia por igual el bien jurídico protegido. 4. La imprudencia. Ya se ha dicho que dentro de una concepción clásica, la imprudencia es la segunda forma de culpabilidad. Es decir, una de las tradicionales formas de imputar subjetivamente el hecho antijurídico al autor. En realidad se trata de la segunda y menos grave de las dos formas de culpabilidad, puesto que la imprudencia se define negativamente con relación al dolo, al decirse que actúa imprudentemente quien lo hace sin intención. La imprudencia siempre se ha definido desde parámetros puramente normativos. En la actualidad se afirma que en la imprudencia el sujeto no ha querido realizar el hecho, pero, sin embargo, se ha producido por su descuido y falta de cuidado, pudiendo y debiendo haberlo evitado. La esencia de la imprudencia es la infracción de un deber específico de cuidado. Deber de cuidado que se corresponde con el actuar diligente, a determinar conforme a la experiencia común, las normas socioculturales y la normativa vigente, que prescriben una actuación conforme a las mismas para conjurar los peligros derivados de la conducta. Comporta la infracción de las más elementales reglas de cautela o de diligencia exigible al hombre prudente y consciente en el marco de una determinada actividad. Además, de este dato negativo, ausencia de intención, es común definir la imprudencia en referencia a la infracción del deber de cuidado, que aunque puede medirse conforme al parámetro del cuidado normalmente exigible al hombre medio, lo realmente decisivo es el análisis del deber subjetivo exigible a un individuo determinado ante unas circunstancias concretas. Por tanto, lo determinante para decidir si alguien ha infringido el deber de cuidado es confrontar sus conocimientos, capacidades y demás circunstancias personales en el supuesto examinado. Así pues, se trata de un concepto puramente normativo donde ha de valorarse conforme a cada persona y en cada caso concreto, si el resultado de su conducta era previsible y evitable, esto es, si podía haberlo previsto y evitado si hubiera actuado diligentemente, tal y como obliga el derecho. En resumen, la imprudencia se define conforme a las siguientes notas: ausencia de intención, infracción del deber subjetivo, personal, de cuidado, previsibilidad del riesgo y del resultado, deber de advertir el peligro y de prevenir el resultado, evitabilidad de la producción del resultado si el sujeto hubiese obrado conforme al deber de cuidado. En resumen, el sujeto infringe un deber de cuidado, y como consecuencia ocasiona un resultado que debía y podía haberse previsto y evitado actuando conforme a derecho. Recuérdese que no puede castigarse la imprudencia si no se produce un resultado lesivo, muerte, lesiones, daños, etc. Ejemplos característicos de delitos cometidos por imprudencia son las muertes o lesiones ocasionadas con motivo de la conducción de vehículos de motor, de las llamadas imprudencias médicas o sanitarias,
en el ámbito laboral o durante la práctica de ciertas actividades de riesgo como la caza o el montañismo. El Código Penal de 2007 hectáreas introducido un importante cambio en la regulación de la imprudencia, pues según dispone el art. 22, solo se castiga la modalidad imprudente cuando expresamente lo señala la ley. De modo que cuando una determinada infracción no contiene una previsión específica de sanción a la imprudencia, ésta queda impune, conforme al principio de intervención mínima. Esto significa que los preceptos penales en su mayoría solo castigan la modalidad dolosa, y únicamente como excepción se castiga penalmente la imprudencia. Por ejemplo, y sin pretensión de ser exhaustivos, si se castiga la imprudencia en los delitos de homicidio, art. 141, aborto, art. 145, lesiones, art. 154, lesiones al feto, art. 149, etc. Naturalmente existen muchos delitos que no se castiga la modalidad imprudente, por la sencilla razón que resulta muy difícil concebir su realización sin intención, como, por ejemplo, el falso testimonio, coacciones, amenazas, las detenciones ilegales, los robos, hurtos, estafas, apropiaciones indebidas, delitos sexuales, injurias, calumnias, etc. Muy ligado a ello se encuentra la presencia de elementos subjetivos del tipo, que obviamente resultan incompatibles con la comisión imprudente, sin intención, de ese hecho. En cuanto a las clases de imprudencia, en la doctrina se realizan múltiples clasificaciones, siendo la más importante la que distingue entre culpa consciente o con representación y culpa inconsciente o sin representación, según si el sujeto se representó o no como posible el resultado producido. Sin embargo, el texto legal solo diferencia entre imprudencia temeraria, grave, e imprudencia leve, que parte del criterio de la mayor o menor gravedad de la infracción del deber de cuidado. Así, la imprudencia temeraria equivaldría al deber de diligencia más elemental, mientras que la imprudencia leve tomaría como parámetro la diligencia del hombre medio, aunque en realidad se utiliza como una especie de cláusula residual. Muy importante es la llamada imprudencia profesional, en la que un profesional ocasiona un resultado, al infringir la normativa profesional específica y las precauciones más elementales a personas que perteneciendo a una actividad profesional deben poseer unos conocimientos propios y específicos, la negligencia o impericia profesional suele plantearse en colectivos profesionales como los médicos, arquitectos, conductores, abogados. Ha de observarse que el Código Penal de 2007 utiliza junto al término imprudencia, el vocablo culpa. No obstante, se trata de nociones totalmente equivalentes. Una cuestión central, ya anunciada al estudiar el dolo, es la relativa al estudio de los criterios existentes para diferenciar el dolo eventual y la imprudencia grave. Es decir, en qué casos una conducta ha de imputarse y castigarse como dolosa, o por el contrario se estima que no ha existido intención, debiendo entonces calificarse de imprudencia grave. Especialmente problemáticos son los casos donde el sujeto se representa el resultado como posible y aunque no lo persigue, este se produce porque un exceso de confianza. Pues bien, para trazar la diferencia entre la responsabilidad dolosa y la imprudencia, se utilizan en la jurisprudencia varias teorías. Destacan la teoría del consentimiento o aceptación del resultado por el sujeto, dolo eventual, y la teoría de la probabilidad que castiga dolosamente si el agente incrementó el riesgo o las probabilidades de ocasionar el resultado. Pero ha de advertirse que por lo general la jurisprudencia acude a una concepción ecléctica, en la que combina elementos de probabilidad y actitudes de consentimiento. 5. La exigibilidad. La idea de exigibilidad procede de la concepción normativa de la culpabilidad, es decir, del entendimiento de la culpabilidad como reproche personal a quien ha infringido el deber impuesto por el derecho. Así pues, la culpabilidad consiste esencialmente en formular un reproche jurídico a quien se ha comportado de modo distinto al impuesto por las normas jurídicas, a pesar de que podía y debía haber actuado sin cometer un hecho típico y antijurídico. Y la exigibilidad en consecuencia aparece como la esencia misma de la idea del deber de actuar conforme a lo prescrito en las normas jurídicas. De modo que la exigibilidad se funda en la posibilidad de llevar a cabo el comportamiento adecuado a derecho, y en caso de infringir este deber, pudiendo haberlo cumplido, nace el reproche. Ahora bien,
Aquí las ideas de posibilidad de actuar y exigibilidad de hacerlo no son exactamente iguales, puesto que el derecho no es un orden de virtud ética o religiosa, sino únicamente un orden de coexistencia pacífica. De suerte que no siempre que alguien pudo actuar conforme a derecho, y no lo hizo, se le puede exigir otra conducta, y, por tanto, tampoco cabrá reprochable no haberlo hecho. Con otras palabras, el ordenamiento jurídico, excepcionalmente, contempla expresamente supuestos en donde no quiere obligar a los ciudadanos a comportamientos heroicos, y en consecuencia, aunque el sujeto pudo actuar conforme a derecho, no lo hizo porque sencillamente resultaba excesivamente gravoso, y en esas circunstancias no es adecuado imponer una pena. Nacen así las llamadas causas de inexigibilidad, en las que el derecho renuncia a exigir, bajo ciertos requisitos, un comportamiento conforme a las normas, y, por tanto, lo excusa, eximiéndole del castigo. En la lección siguiente estudiaremos las causas de inexigibilidad reconocidas en el nuevo sistema jurídico, que se reducen a las 5 siguientes. El estado de necesidad excusante. El conflicto es entre dos bienes de igual jerarquía, 34,4 grados, eximente de fuerza absoluta externa, 34,8 grados, la eximente de miedo insuperable, art. 34,6 grados, exigibilidad genérica, 34,10 grados, y obediencia debida, 34,11 grados. Tema 12. Ausencia de culpabilidad. Causa S de inculpe AB y lide AD. 1. Introducción. En la lección anterior hemos estudiado el contenido y estructura de la culpabilidad. En efecto, para poder decir que alguien es culpable de la comisión de un hecho antijurídico, tenemos primero que determinar su imputabilidad, después atribuirle el hecho bien como doloso o en su defecto como imprudente, y por último, comprobar que le era exigible actuar conforme a derecho. Si estas tres fases son positivas, podemos decir que el autor del hecho es culpable. Pero si falta alguno de ellos, no existirá culpabilidad, y en consecuencia no podrá imponerse pena alguna. Precisamente a continuación analizamos, con relación a cada una de estas tres etapas, las causas que imposibilitan efectuar el reproche personal en que consiste la culpabilidad. De ahí que genéricamente reciban el nombre de causas de inculpabilidad, o de ausencia de culpabilidad, o simplemente excusas. En el texto legal la mayoría de ellas, todas salvo el error y la minoría de edad, se encuentran dentro del art. 34 del Código Penal, como eximentes, causas que eximen de la responsabilidad criminal. Así pues, en cuanto eximentes se regulan junto a las causas de justificación, pero aunque se encuentren en el mismo lugar, su naturaleza y fundamentos son completamente distintos. Recuérdese que las causas de justificación eliminan la antijuridicidad de la conducta, puesto que se fundamentan en la idea del interés preponderante en casos de conflicto de bienes. Por el contrario, las causas de inculpabilidad solo eliminan la culpabilidad, pero el hecho sigue siendo típico y antijurídico, lo cual tiene importantes consecuencias. Por ejemplo, en materia de responsabilidad civil, de participación de terceros, etc. Por ejemplo, aunque el ataque de un enajenado sea inculpable, a él no se le podrá imponer una pena porque es inimputable, si podrá castigarse al tercero que le deja el arma o le ayuda en el ataque. Además, generará responsabilidad civil. Y desde luego su ataque es injusto, constituye agresión ilegítima, por lo que el agredido podrá defenderse legítimamente. 2. Causas de imputabilidad, anomalías o alteraciones psíquicas, estado de intoxicación plena, alteraciones en la percepción. Minoría de edad. En el Código Penal de 2007 existen 4 causas de inimputabilidad, es decir, de ausencia de capacidad de entender y valorar el hecho injusto, y de actuar conforme a esta valoración. 3 se encuentran recogidas en el art. 34 del Código Penal. Si se aprecian como eximentes completas impiden la aplicación de cualquier pena, aunque entonces sería posible aplicar las medidas de seguridad previstas en los arts. 98 y siguientes del mismo texto legal. Junto a estas 3 causas eximentes, aparece la minoría de edad, a la que se refiere el art. 33 del Código Penal y que desarrolla el Código de la Niñez y la Adolescencia. Analicemos sucintamente cada una de estas 4 causas de inimputabilidad. A. Enajenación mental, anomalías o alteraciones psíquicas. Se contiene en el art.
34,1 grados Código Penal para los casos de existencia de una causa patológica del psiquismo, expresada en términos muy amplios como cualquier clase de anomalía o alteración psíquica, siempre que como consecuencia de esta base patológica se produzca la imposibilidad de comprender la ilicitud del hecho o de obrar conforme a esa comprensión. Así pues, se configura con una doble exigencia mixta, de una parte de naturaleza biológico-psicológica y de otra de naturaleza psíquico-normativa. En resumen, recuérdese que la capacidad de culpabilidad, imputabilidad, tiene un doble presupuesto: por un lado existencia de ciertos estados psíquicos, y por otro, de cierta capacidad de autoconducción, motivación, del autor. Y la carencia de alguno de los dos determina la inculpabilidad. STS 13 de febrero de 99. Para su estimación, corresponde desarrollar una tarea valorativa al juez, sobre los informes técnicos y médicos emitidos por los peritos. Se ha de comprobar la existencia de una enfermedad, aunque no entendida exclusivamente en términos médico-psiquiátricos, sino fundamentalmente en su sentido biológico-psicológico y con relación a su afectación a las capacidades intelectivas y volitivas del sujeto. De ahí que en esencia se trate de una decisión jurídica que solo puede tomar el juez. Entre las enfermedades que más habitualmente determinan la apreciación de la eximente, se encuentran la psicosis, endógenas, exógenas, y la maníaco-depresiva, la esquizofrenia, la oligofrenia, la toxifrenia, sobre todo por consumo de heroína, alcoholismo, psicopatía o trastorno de la personalidad, en ocasiones la epilepsia, y también debe hacerse referencia a supuestos de neurosis y paidofilia. Y en general deben tenerse en cuenta los llamados trastornos mentales transitorios que, aunque traen causa en las citadas enfermedades o anomalías, poseen una duración limitada en el tiempo. En todos los supuestos, ha de evaluarse la intensidad, efectos o incidencias en la imputabilidad, su duración y la forma de aparición. Del resultado de esta evaluación, el juez decidirá si da lugar a la apreciación de la eximente completa, art. 34, de la eximente incompleta, art. 35, 1 grados con relación al art. 80, a una atenuante analógica, art. 35,8 grados sin fine, o no apreciar ninguna consecuencia en la penalidad porque no haya afectado a sus capacidades. Así, para apreciar la eximente completa se precisa la anulación de las capacidades referidas. Mientras que para estimar la eximente incompleta será necesario que se afecte con bastante intensidad o que cause una grave disminución de sus capacidades. Cuando la situación de enajenación o de trastorno mental transitorio ha sido buscada intencionalmente por el sujeto, o debió haber previsto la comisión del delito, se excluye su apreciación conforme a la doctrina ya analizada de las actions libera e in causa. Como ya se ha dicho, la apreciación de la eximente completa podrá comportar la imposición de medidas de seguridad, siempre que exista peligrosidad criminal. B. Estado de perturbación. Esto es, que se encuentre en un estado de intoxicación plena por consumo de drogas o alcohol. Se contiene en el art. 34,2 grados del Código Penal, que señala textualmente que está exento de responsabilidad criminal el que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de perturbación que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, siempre que el estado de perturbación no haya sido buscado con el propósito de cometer un delito o hubiera previsto o debido prever su comisión. Como se puede observar, la estructura es exactamente igual a la anterior, pues se requiere primero un estado de toxicomanía o alcoholismo, y que como consecuencia del mismo quede anulada, eximente completa, o afectada gravemente. Eximente incompleta, la capacidad de comprensión y motivación del autor. En casos de toxicomanías, la doctrina y jurisprudencia suelen precisar los siguientes requisitos. Primero, que el drogadicto se encuentre en un estado de intoxicación derivado del previo consumo de drogas, y actúe bajo su influencia directa o indirecta en caso del síndrome de abstinencia. Segundo, que como consecuencia de este consumo quede anulada por completo la voluntad e inteligencia del sujeto. En cuanto al síndrome de abstinencia debe diferenciarse de la simple crisis de ansiedad, STS 24 de noviembre 97. En cuanto a la embriaguez, para su apreciación como eximente completa, se exige que el consumo de cualquier bebida determine una anulación de la voluntad e inteligencia del sujeto, STS 10 de mayo de 99.
En ambos casos, y al igual que la anterior eximente, podrá apreciarse como eximente completa, como eximente incompleta o como simple circunstancia atenuante, según los criterios de graduación ya expuestos. Y si se aprecia como eximente completa, podrán imponerse medidas de seguridad siempre que se aprecie, además, peligrosidad criminal del sujeto. También aquí debe aplicarse la doctrina de las actions libera e in causa. C. Alteraciones en la percepción de la realidad. Se contiene en el art. 34,3 grados del Código Penal, y textualmente señala que está exento de responsabilidad criminal, el que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. En opinión de doctrina y jurisprudencia, este eximente supone una falta de comunicación con el mundo externo, que determina graves carencias para desenvolverse u orientarse moralmente en la convivencia con los demás ciudadanos. Es decir, una situación de incomunicación sufrida con el entorno social desde el nacimiento o desde la infancia, como consecuencia de una alteración perceptiva producida por un defecto sensorial o por excepcionales circunstancias ambientales, que limitan el proceso de socialización del individuo. STS 20 de septiembre de 99. Suele plantearse en casos de sordomudez, ceguera, anomalías cerebrales. Siempre claro está, que determinen la falta de comprensión del hecho antijurídico. También aquí, en función de la intensidad puede provocar la apreciación de la eximente completa, de la eximente incompleta o de una circunstancia atenuante. Asimismo, permite la imposición de medidas de seguridad cuando exista, además, peligrosidad criminal. D. Minoría de edad. El art. 33 del Código Penal señala que los menores de 18 años no se le aplicará ninguna de las penas, medidas o consecuencias accesorias previstas en este código, pero si es un adolescente, podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en el libro 3, del Sistema de Justicia Penal Especializada del Código de la Niñez y la Adolescencia. Por consiguiente, ni los menores o niños ni los adolescentes son responsables criminalmente con arreglo a este código. Esta nueva disposición no significa que los menores de 18 años sean completamente inimputables, o que queden exonerados de toda sanción penal, sino que muy al contrario dice que no serán responsables conforme a las reglas del Código Penal, luego. Si serán responsables conforme a otra ley. Y esta otra ley es en concreto el Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece un proceso penal para los menores de 18 años, que cometan cualquier hecho delictivo. Por tanto, los adolescentes sí son imputables para el derecho penal en su conjunto, aunque no para el CP. Y en efecto su responsabilidad se determina conforme a reglas diferentes. Esta otra norma establece, además, un catálogo de medidas a imponer a los menores infractores, así como las reglas de aplicación y ejecución de las mismas. Por su parte, el art. 35,7 grados Código Penal contiene una circunstancia atenuante para los delitos cometidos por jóvenes con edad comprendida entre 18 y 21 años. Pero aunque el Código Penal no fije una minoría de edad penal absoluta, sí lo hace el citado Código de la Niñez y la Adolescencia, que señala que solo es aplicable a los adolescentes, de modo que claramente se desprende que los menores o niños sí son absolutamente inimputables, puesto que nunca pueden ser responsables penalmente de sus actos, únicamente pueden ser sometidos a medidas civiles y administrativas. Así pues, por debajo de esta edad, la legislación establece que no se posee capacidad de comprender y valorar la ilicitud, ni de actuar conforme a ella. Y esta es una declaración legal que no admite prueba en contrario. 3. Ausencia de formas de culpabilidad, error y caso fortuito. Ya se ha señalado que existen dos formas de atribuir o imputar el hecho típico y antijurídico al autor, la forma más grave llamada dolo, y la menos grave y residual, llamada imprudencia. De suerte que si no es posible decir que el sujeto actuó intencionadamente, dolosamente, entonces debe comprobarse si es posible atribuirle el hecho a título de imprudencia. Pero si tampoco es posible, no podrá imponerse pena alguna puesto que no existe culpabilidad. Precisamente a continuación se estudian las dos causas que pueden determinar la ausencia de dolo y también de imprudencia, que son el error y el caso fortuito. A. Error. El error ha de definirse como el conocimiento equivocado y, por tanto, supone un conocimiento falso. Decimos que existe
Error cuando una persona actúa bajo una creencia que no se corresponde con la realidad. De modo que se realiza una conducta con un conocimiento inexacto o falso. El error está regulado en los arts. 25 y 26 del Código Penal de 2007. En el primero se disciplina el error que afecta a cualquier elemento integrante del hecho. A esta clase de error tradicionalmente se le llama error de hecho, y en la actualidad suele denominarse como error sobre el tipo. Su primer apartado regula los casos en los que el autor cree equivocadamente que no concurren en su conducta alguno de los elementos del tipo de injusto, pero en verdad sí concurren. Si el error es invencible, quedará exento de pena, pero si el error es vencible, se castigará, en su caso, como imprudente. Es decir, siempre que ese concreto delito tenga prevista la modalidad imprudente. Para determinar la existencia misma de error, y si éste es vencible o invencible, el juez ha de valorar la clase de infracción a la que va referido el error, las condiciones psicológicas y culturales del sujeto, y la capacidad de conocimiento del agente. Existe error de tipo, por ejemplo, cuando el autor dispara sobre lo que cree que es un animal, cuando en realidad es un compañero de caza. O cuando alguien dispara, y yerra el tiro alcanzando a un paseante. Y en general, esta clase de error puede afectar a cualquier elemento descriptivo o normativo de los tipos penales, como puede ser un documento, la edad de la víctima, la propiedad de la cosa, la cuantía o valor de lo defraudado, la existencia de autorización administrativa, etc. En el numeral segundo de este art. 25 se disciplina el error sobre una circunstancia o cualquier otro elemento de agravación de un delito, esto es, que califique la infracción. En estos supuestos, la existencia del error determina que no se aprecie la respectiva causa de agravación. Por ejemplo, el autor no sabía que la víctima fuese funcionario público, o que el cuadro robado tuviese un alto valor histórico, o que la víctima fuese menor de edad, o que fuese su pariente. Por su parte, el art. 26 contiene el error sobre la significación antijurídica de la conducta, ahora denominado error sobre la prohibición y tradicionalmente llamado error de derecho. En esta clase de error, regulada en el numeral primero, el autor cree que su conducta es conforme a derecho, cuando en realidad no lo es. Es decir, cree equivocadamente que su comportamiento no es delito, pero en verdad sí lo es. En estos supuestos, si el error es invencible, la conducta es impune y queda exonerado de responsabilidad penal. Pero si el error era vencible, entonces se impondrá una pena atenuada respecto a la señalada en el delito correspondiente. Numeral segundo. Se plantean ejemplos de posibles errores sobre la prohibición, tanto cuando el sujeto cree que la conducta que realiza no es delito, gramo, tenencia de armas, contrabando, etc., como también cuando el sujeto cree que su actuación está amparada en una causa de justificación, gramo, legítima defensa putativa, o sea, cuando alguien cree que va a ser agredido y no es así. Ahora bien, téngase presente que la conciencia de la antijuridicidad, que es el reverso del error sobre la ilicitud o prohibición, no requiere de un conocimiento técnico, jurídico sobre el hecho, sino que basta con un conocimiento vulgar o genérico. Es decir, no es necesario que el autor sepa exactamente qué tipo en concreto está realizando, siendo suficiente con que sepa, como profano, que lo que está haciendo es contrario al derecho. Es decir, no es necesario que el sujeto conozca exactamente que está realizando un hurto o un robo, sino que basta con que conozca que nadie puede apropiarse de cosas ajenas. Así pues, en este supuesto nunca podría apreciarse un error sobre la prohibición. B. Caso fortuito. El caso fortuito se define como la producción de un resultado lesivo por mero accidente, sin dolo ni imprudencia. De acuerdo con esta definición, el Código Penal de 2007, dentro de las eximentes, lo recoge expresamente en el art. 34,9 grados. Así, señala, con ocasión de realizar una conducta lícita o ilícita cause un mal por mero accidente, sin dolo ni imprudencia. Y aunque contenga una regulación expresa del mismo, tampoco es absolutamente necesario, ya que se deduce también directamente del art. 9, cuando afirma que no hay pena sin culpabilidad, o cuando advierte que la pena solo se impondrá si la acción u omisión ha sido realizada con dolo o imprudencia.
Y también se deriva inequívocamente del art. 21, que al definir el delito requiere que exista dolo o imprudencia. En cualquier caso, su regulación expresa extiende su ámbito de aplicación tanto a conductas lícitas como a conductas ilícitas, cerrando de este modo todavía al renacimiento del viejo pensamiento del versari in re ilícita o de cualquier otra forma de responsabilidad objetiva o por el resultado. Por consiguiente, si alguien causa un resultado sin dolo y sin imprudencia, no puede haber responsabilidad penal, porque no hay culpabilidad, al no poderse conectar o atribuir el hecho al sujeto. Se configura así como un supuesto de ausencia de formas de culpabilidad. Los requisitos exigidos por doctrina y jurisprudencia son los siguientes: a. Objetivo, consistente en la producción de un hecho por mero accidente. b. Subjetivo, no ha de haber ni dolo ni imprudencia. Y c. Imprevisibilidad, pues el evento no hubiera podido preverse por cualquier persona con capacidad psíquica normal. STS 16 de julio de 98. El concepto de fortuito según doctrina y jurisprudencia es todo aquello que no puede preverse. STS 6 de octubre de 84, y en consecuencia ni se realiza intencionadamente, ni tampoco se infringe el deber de cuidado, puesto que no existe previsibilidad del resultado. STS 24 de febrero 86. Así, por ejemplo, furgón destinado a la recogida de basuras, que circulando por una calle de pronunciada pendiente, pierde inesperadamente el líquido de frenos, y tras todos los intentos desesperados del conductor para detenerlo, aunque avisó a sus compañeros, finalmente colisionó contra un muro, causando la muerte de uno de sus compañeros. STS 31, mayo de 82. 4. Causas de inexigibilidad: estado de necesidad excusante, fuerza irresistible, miedo insuperable, exigibilidad genérica y obediencia debida. El Código Penal de 2007 contempla 5 supuestos de ausencia de culpabilidad fundados en la idea de inexigibilidad. Son el estado de necesidad excusante, la fuerza irresistible, el miedo insuperable, la exigibilidad genérica y la obediencia debida. Todas ellas se encuentran expresamente reconocidas como eximentes en el art. 34 Código Penal. A. Estado de necesidad excusante. Ya hemos estudiado el estado de necesidad como causa de justificación, pero también puede estimarse como causa de inculpabilidad cuando los males en conflicto son de la misma naturaleza, entidad, rango o jerarquía, de modo que el necesitado para salvar su bien amenazado, lesiona el bien ajeno. Pues bien, en estos casos de igualdad entre los intereses en conflicto, el derecho no justifica la conducta porque no se salva el superior, como si ocurre en la justificación, pero si excusa o disculpa la conducta, al entender que no era exigible al necesitado obligarle a que soportara la pérdida de su bien en peligro. Recuérdese que el derecho no puede exigir conductas heroicas a los ciudadanos. Por ejemplo, el agricultor que para evitar la sequía de su huerta, se apropia del agua que correspondía a su vecino. O quien para evitar que el incendio llegue a sus árboles, tala los del vecino. Siempre se produce un conflicto entre bienes iguales, en este caso la propiedad. Así pues, la diferencia entre el estado de necesidad justificante y el estado de necesidad excusante se encuentra exclusivamente en la diferente entidad de los bienes en conflicto. En el primero el necesitado salva un interés superior en detrimento de otro inferior, mientras que en el segundo, los bienes son valorativamente iguales, salvando uno igual que el que se sacrifica. Por lo demás, está regulado también en el art. 34,5 grados del Código Penal, y deben concurrir los mismos requisitos que ya estudiamos. Por lo que allí nos remitimos. B. Miedo insuperable. Se halla regulado en el art. 34,6 grados del Código Penal, al decir que está exento de responsabilidad criminal el que obra impulsado por miedo insuperable. Según la jurisprudencia, este eximente hunde sus raíces en el instinto de conservación y, por tanto, prima el aspecto subjetivo conectado a la reacción psicológica que cada sujeto sufre de manera personalísima y que en ocasiones puede objetivizarse. Sus requisitos son: presencia de un miedo que coloque al sujeto en un estado emocional de gran intensidad que haga inexigible cualquier otra reacción, que el miedo esté inspirado en un hecho real, efectivo y acreditado, que el miedo sea insuperable, es decir, invencible según el común de las personas, que el temor sea el único móvil de las personas. También sigue precisando, aunque ahora sin base legal,
que el temor anuncie un mal igual o mayor que el causado, STS 29 de enero de 98. Por ejemplo, podría aplicarse este eximente a los familiares que pagan el rescate exigido por una organización terrorista, para tratar de lograr la liberación del secuestrado. C. Fuerza irresistible. Ya se ha señalado que algunos autores la conciben como supuesto de ausencia de conducta, aunque esta interpretación parece conducir a un entendimiento superfluo del precepto, en la medida que ya se deduce de la definición legal de delito, que requiere siempre de una acción u omisión. Por tanto, si no conducta no puede haber delito. Por ello otros autores prefieren otorgarle naturaleza de causa de inexigibilidad, para los casos donde concurriendo una fuerza física externa, esta no elimina completamente la libertad de actuar del sujeto que actúa, pero sí anula la libertad de determinación. Es decir, así configurada, la fuerza irresistible no afecta a la voluntad de acción, no elimina la acción. Lo que anula es la libertad del sujeto que actúa, no la posibilidad de actuar de otro modo. De suerte que entonces afecta a lo que no se tiene obligación de resistir y por ello su concurrencia. Determina la inexigibilidad de otro comportamiento. Ahora bien, los casos donde en efecto se anule la capacidad de acción, excluyendo la posibilidad de actuar de otro modo, no operan en propiedad como fuerza irresistible del art. 34,8 grados, sino que sencillamente no existe acción humana voluntaria, y por consiguiente no existirá delito, porque esa conducta será irrelevante. Aquí, dentro de las causas de ausencia de exigibilidad, se comprenden los supuestos de constreñimiento físico e intimidación. De ahí la dificultad de delimitar el ámbito de este eximente del ámbito del eximente de miedo insuperable. Ejemplo clásico de supuesto de ausencia de acción: quien obligado por la fuerza a disparar sobre otra persona en virtud de la presión física ejercida sobre su mano en contacto con el gatillo. Por el contrario, no parece igual si en lugar de apretar la mano, el que realiza la fuerza amenaza con matar al hijo del que tiene el arma si éste no dispara sobre la víctima. D. Exigibilidad genérica. Está contenida en el art. 34,10 grados, con el siguiente tenor: realiza una acción u omisión en circunstancias en la cual no sea racionalmente posible exigirle una conducta diversa a la que realizó. Así definida, constituye una cláusula abierta que materializa el principio general de inexigibilidad, y ofrece cabida a cualquier otro supuesto no contemplado expresamente en las otras causas. Su función de recogida queda subrayada al no contener otros requisitos adicionales para su apreciación. Recuérdese que la exigibilidad aparece como la esencia misma de la idea del deber de actuar conforme a lo prescrito en las normas jurídicas. De modo que la exigibilidad se funda en la posibilidad de llevar a cabo el comportamiento adecuado a derecho, y en caso de infringir este deber, pudiendo haberlo cumplido, nace el reproche. Pero existen supuestos en los que el sujeto o bien no ha tenido opción, o simplemente la opción que tenía no puede ser exigida jurídicamente. De ahí que se excuse su comportamiento antijurídico. El derecho en general, y el derecho penal en particular, no pueden obligar a los ciudadanos a comportarse como santos o como héroes, haciéndoles soportar cualquier clase de males bajo la amenaza de pena. Obediencia debida. También el art. 34,11 grados recoge entre las eximentes la llamada obediencia debida. Textualmente dice así: obra en virtud de obediencia. Se entiende por obediencia debida siempre que concurran los siguientes requisitos: a. Que la orden dimane de autoridad competente para expedirla y esté revestida de las formas exigidas por la ley. b. Que el agente esté jerárquicamente subordinado a quien expida la orden, y c. Que la orden no reviste el carácter de una evidente infracción punible. Un sector de la doctrina considera que la obediencia es debida cuando existe un deber de obedecer. Consecuentemente, con este planteamiento, esta eximente es entendida como una especie del eximente de cumplimiento de un deber, es decir, como causa de justificación. Pero entonces, esta concepción nos conduce inevitablemente a convertirla en una institución superflua, pues aunque no estuviera expresamente contemplada en el texto, de todas formas se podría apreciar vía la eximente de cumplimiento de un deber. Y segunda objeción, arrastra a la admisión de los llamados mandatos antijurídicos obligatorios, lo que expresamente queda vedado en el requisito tercero. Esto es, fuera de la ley no puede existir obediencia debida. Por tanto,
mientras la eximente de cumplimiento de un deber requiere un comportamiento ajustado a la ley, y por tanto es una causa de justificación, la eximente de obediencia debida comporta la ejecución de un comportamiento típico y antijurídico, que queda no obstante excusado por ausencia de exigibilidad, de quien actúa cumpliendo una orden. En consecuencia, la obediencia debida es una excusa del acto ejecutado en cumplimiento de una orden revestida de las formas exigidas, emanada de un superior jerárquico y competente, que realiza un injusto típico, siempre que no sea evidente, patente y manifiesta su ilegalidad. Solo entonces opera como eximente. Puesto que si la orden proviene de un particular, de una autoridad incompetente o es manifiestamente ilegal, no cubre la responsabilidad de quien la obedece cometiendo con ello un delito. Generalmente se dice que la eximente se ha de apreciar cuando quien recibe la orden no la percibe como ilegal. Por otra parte, al requerir que la orden sea dictada por autoridad competente, reforzada con la exigencia de una relación jerárquica entre ambos, parece reducir su ámbito de aplicación a supuestos nacidos dentro del derecho público. No obstante, aunque aquí se cierre su extensión a otros ámbitos como relaciones laborales o familiares, podrían tener cabida dentro del eximente de inexigibilidad genérica. Tema 13. La punibilidad de 1. Concepto de punibilidad. En el tema B ofrecíamos una definición doctrinal de delito como hecho humano típico, antijurídico, culpable y punible. Cuando un hecho es típico, injusto y culpable no resta, en principio, sino aplicar una pena. La referencia a la punibilidad se presenta así como una exigencia lógica en la idea misma de delito, pues un delito sin punibilidad, un delito no punible, carece de sentido. De forma distinta, un delito sin pena es perfectamente posible en el marco de cualquier legislación. En efecto, en ocasiones, la realización del injusto típico, antijurídico y culpable, aun siendo punible, no será castigada. Para ello, resultará imprescindible que así se exprese y concretamente se determine. Los vocablos punible y punibilidad hacen referencia a la pena como consecuencia jurídica necesaria para la noción de delito, ya que, sin duda, puede darse un delito sin pena, pero es absurdo que se hable de delito, como hecho jurídico abstractamente considerado, sin consecuencia jurídica prevista por la norma. La punibilidad se identifica con la posibilidad legal de pena. Aparece como una nota conceptual del delito. Pero, en la medida que el delito es perfecto con la mera afirmación abstracta de su punibilidad, al margen de su concreta y real punición, no constituye un elemento necesario de su estructura. El delito existirá, siendo abstractamente punible, aunque en el supuesto concreto no resulte penado por concurrencia de una excusa absolutoria, por ejemplo el art. 245 del Código Penal, o por incumplimiento de alguna de las condiciones objetivas de punibilidad, allí donde las mismas resulten legalmente exigidas. También constituyen supuestos de ausencia de pena alguna de las causas de extinción de la responsabilidad criminal establecidas en el artículo 130 Código Penal. En general, los sistemas clásicos no permiten a los tribunales considerar libremente la oportunidad de imponer la pena en función de criterios de conveniencia. De forma distinta, los casos en los que un hecho típico, antijurídico, culpable y punible no van a ser castigados se encuentran tasados por la ley. 2. Excusas absolutorias. Las excusas absolutorias constituyen supuestos de delito punible no penado, en los que el legislador ha considerado conveniente no castigar el delito, pese a la existencia de injusto culpable y punible. Se trata por lo general de causas vinculadas a la persona del autor, que no trascienden a los demás participantes en el delito. Son causas personales y específicas de exclusión de la pena, mas no de la punibilidad. Por tanto, la presencia de una excusa absolutoria no afecta al concepto de delito. Este existe y es punible, pero, precisamente porque interfieren en el proceso de concreción y aplicación de la pena, el delito no va a ser penado. En el Código Penal de 2007 se consideran excusas absolutorias, entre otras, las siguientes: el ya citado art. 245, conocida como excusa de parentesco en delitos patrimoniales. El art. 400 por el que queda exento de pena el implicado en un delito de rebelión que lo revelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias,
los artículos 306 y 311,4 grados, que declaran exento de responsabilidad penal al que regularice su situación tributaria siempre que ello se haga antes de que se le notifique la iniciación de una inspección o de que se haya interpuesto denuncia o querella. 3. Condiciones objetivas de punibilidad y requisitos de perseguibilidad. Las condiciones objetivas de punibilidad constituyen una confusa categoría jurídica cuyo entendimiento varía en función de las distintas posiciones mantenidas en la doctrina científica. Entre nosotros, partimos de su concepción como hechos futuros e inciertos, condiciones, independientes de la voluntad del autor, objetivas, que determinan la punición o la mayor o menor punición de la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. No desempeñan, por tanto, una función estructural en la noción del delito, ya que la infracción es perfecta con independencia de su concurrencia. A tenor de lo dicho, las condiciones pueden ser fundamentadoras del castigo o cualificadoras del mismo, según que su cumplimiento determine la imposición de la pena o su agravación. De cualquier forma, debemos tener clara su posición sistemática al margen de la causalidad y de la culpabilidad, sin que tampoco podamos confundirlas con otros institutos de naturaleza estrictamente procesal, a pesar de hallarse exigidos en el articulado del Código Penal. Nos referimos a los denominados requisitos de procedibilidad o perseguibilidad. Elementos que no afectan a la existencia del delito, sino tan solo a la posibilidad de su persecución procesal. Se citan generalmente como ejemplos de condiciones de procedibilidad previstas bien en el Código Procesal Penal o en el Código Penal, la exigencia de querella del ofendido para la persecución de los delitos contra el honor de los particulares y la denuncia que se requiere para perseguir determinados delitos, como por ejemplo, los sexuales. 4. Delitos perseguibles de oficio o a instancia de parte. La distinción entre los delitos perseguibles de oficio y los mal llamados delitos privados depende de que su persecución esté condicionada o no a un acto de parte. En efecto, en algunos delitos, normalmente por la levedad de la infracción o por su escasa trascendencia social, la facultad de poner en marcha el proceso penal queda restringida al ofendido y a un número reducido de personas legitimadas, representantes legales o ministerio fiscal. En tales casos nos encontramos ante delitos perseguibles a instancia de parte. Un ejemplo de tales infracciones lo encontramos en los delitos de calumnia o injurias. También en los delitos contra la libertad sexual suele exigirse que el procedimiento comience solo mediante denuncia de la víctima. Frente a tales infracciones, existen otros delitos cuya persecución no está supeditada a la previa actuación de parte, sino que, indistintamente, pueden perseguirse directamente de oficio o también ser iniciados por el ofendido. Esta es la regla general. Constituyen supuestos de delito perseguibles ex oficio, entre otros muchos, el homicidio, asesinato, lesiones, robo, estafa, cohecho, prevaricato, rebelión, etc.